El relato bíblico del Jardín del Edén tiene una importancia fundamental en la tradición judeocristiana, no solo como la historia sobre el origen del hombre, sino también como una representación profunda de la relación entre el ser humano, la creación y Dios. Tradicionalmente, se ha interpretado este jardín como un paraíso donde el hombre vivía en un estado de pureza e inocencia, sin pecado ni sufrimiento. Pero, si analizamos cuidadosamente las palabras y los símbolos utilizados en el texto, podemos encontrar una interpretación más amplia y compleja. Cuando la Biblia habla de que Dios plantó un jardín en Edén, el término Edén no se refiere a un espacio físico específico, sino a un estado de delicia y armonía. Edén, como sugiere su etimología, es el lugar de delicia, un estado de paz y plenitud en el que el ser humano está en perfecta comunión con su Creador. Este no es un lugar cualquiera, sino que es un estado de perfección espiritual, sin la corrupción del mal o el pecado. La clave aquí es entender que Edén no es simplemente un lugar físico, sino un estado espiritual ideal de conexión divina. Dentro de este Edén encontramos el jardín, que no es solo un espacio físico, sino que podemos interpretarlo como el cuerpo humano. Este jardín es el lugar donde el ser humano es colocado por Dios, un lugar que está diseñado para reflejar esa perfección divina. Al ser un espacio dentro de Edén, el jardín simboliza un lugar sagrado y perfecto, un espacio que está preparado para albergar al hombre en su forma más pura, antes de que el pecado y el conocimiento del mal entren en juego. El cuerpo humano, entonces, sería ese espacio divino y ordenado, creado para vivir en armonía con lo espiritual. En el centro de este jardín, Dios coloca dos árboles muy importantes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles representan dos aspectos fundamentales de la existencia humana. El árbol de la vida es la fuente de la energía vital que conecta al ser humano con lo divino, simbolizando la vida eterna y la comunión con Dios. El árbol del conocimiento, por otro lado, simboliza el despertar de la conciencia humana, el conocimiento del bien y del mal, lo que introduce la libertad de elección. En este contexto, el jardín es el lugar donde el hombre tiene la capacidad de elegir entre la pureza, representada por el árbol de la vida, y el conocimiento, representado por el árbol del conocimiento. Es un espacio donde, en su estado original de inocencia, el ser humano está llamado a tomar decisiones en su vida, con la libertad para elegir entre seguir la armonía divina o explorar los deseos y el conocimiento que lo alejan de esa armonía. Lo más importante de este relato es que el hombre fue colocado en este jardín perfecto con una libertad de elección. Dios, al crear al ser humano, le da la capacidad de elegir su destino, representado en la decisión de comer del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta libertad es esencial para entender la naturaleza de la caída. El hombre, al ceder a la tentación de la serpiente, elige el conocimiento sobre la inocencia, lo que introduce el pecado, la separación de Dios y la muerte, no como algo físico inmediato, sino como una ruptura espiritual con la perfección de ese estado original. En este sentido, el jardín del Edén no solo se trata de un lugar físico, sino que representa una condición humana, un cuerpo que, en su estado original, es perfecto, puro y capaz de vivir en comunión con lo divino. El árbol de la vida simboliza la vida en su conexión eterna con Dios, mientras que el árbol del conocimiento representa el despertar del deseo y la conciencia humana, que trae consigo el conocimiento, pero también la posibilidad del error. Este relato, entonces, tiene una dimensión mucho más profunda que la de simplemente una narración sobre el origen del ser humano. Es un relato sobre la libertad humana, la elección moral y la relación entre lo físico y lo espiritual. En este contexto, el cuerpo humano, representado por el jardín, es un espacio sagrado y perfecto, diseñado por Dios para vivir en armonía con Él, pero con la capacidad de elegir entre la pureza y la conciencia. La caída, que resulta del acto de comer del árbol del conocimiento, no solo altera al hombre en términos morales, sino que tiene consecuencias profundas sobre su relación con su cuerpo, el jardín, y con Dios. Al conocer el bien y el mal, el hombre pierde esa inocencia y armonía original y se ve forzado a lidiar con las consecuencias de sus elecciones. Por lo tanto, este relato del jardín del Edén no solo habla sobre la creación, sino también sobre el propósito divino para el cuerpo humano y la relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu.
En el jardín original, el hombre vivía en delicia y armonía, un estado perfecto que fue alterado por su decisión de buscar el conocimiento a expensas de la relación directa con Dios. La lección que nos deja es que el cuerpo, representado por el jardín, debe ser preservado en pureza y armonía con lo espiritual, eligiendo vivir en comunión con lo divino, en lugar de ceder a la tentación de conocer y desear más allá de lo que Dios había diseñado para nosotros.